Este hombre era un piloto de la Marina en las fuerzas militares de los Estados Unidos. Durante una misión secreta de bombardeo sobre Laos, su avión fue derribado en territorio enemigo, donde fue capturado y arrojado a un brutal campo de prisioneros. Pero este hombre decidió que no iba a morir en cautiverio. Lo que siguió fue una audaz fuga a través de selvas traicioneras, una batalla implacable contra la naturaleza y una voluntad inquebrantable de sobrevivir que desafió todas las probabilidades. Esta es la historia de Dieter Dengler, el piloto que convirtió el encarcelamiento en una de las historias más extraordinarias de libertad jamás contadas. Era 1938 y el mundo estaba al borde de la guerra. Las explosiones iluminaban el cielo nocturno, proyectando sombras siniestras sobre las calles llenas de escombros de un pequeño pueblo alemán. En medio de todo, Dieter Dengler, de 6 años, se acurrucaba bajo un refugio improvisado, con el corazón palpitando en su pecho. Para la mayoría, el zumbido de los motores arriba significaba terror, pero para el joven Dengler despertó algo extraordinario, una fascinación. En medio de la destrucción vio inspiración. No solo quería sobrevivir, quería volar. La temprana vida de Dengler fue un estudio de resiliencia. Su familia, como muchas en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, luchaba por sobrevivir. Su padre, leñador de oficio, trabajaba incansablemente para mantener a su esposa e hijos. Pero la tragedia golpeó cuando Dengler era solo un niño pequeño. Su padre enfermó y falleció, dejando a la familia para defenderse por sí misma. La pérdida fue devastadora, pero plantó las primeras semillas de fortaleza en Dieter, quien rápidamente aprendió que sobrevivir a menudo significaba forjar tu propio camino. A medida que la guerra se intensificaba, los bombarderos aliados se convirtieron en una vista regular sobre el pueblo. Mientras otros niños gritaban y se dispersaban durante los ataques aéreos, Dieter corría afuera para ver los aviones trazar caminos a través del cielo. Su precisión, poder y libertad lo hipnotizaban. Cuando el polvo se asentaba y el silencio regresaba al bosque, Dieter vagaba entre los restos de aviones derribados, maravillándose con las máquinas y soñando con el día en que podría pilotear uno. Pero la vida en la Alemania devastada por la guerra era implacable. La comida era escasa y la familia a menudo pasaba hambre. La desesperación económica de la Alemania de posguerra solo profundizó las luchas del hogar Dengler. Sin embargo, incluso mientras buscaba restos de comida o ayudaba a su madre en su modesto hogar, Dieter nunca soltó el sueño que esos aviones aliados habían inspirado. «Quiero volar», decía, mirando al horizonte. Para su familia y vecinos, parecía una fantasía infantil. Para Dieter, era una promesa para sí mismo y su futuro. Cuando Dieter cumplió 18 años, Alemania había comenzado a reconstruirse, pero las oportunidades seguían siendo limitadas. Se dio cuenta de que si quería hacer realidad su sueño, tendría que dejar el único hogar que había conocido. En 1956, armado con poco más que esperanza, Dengler partió hacia los Estados Unidos. El viaje no fue fácil. Trabajó en empleos ocasionales para pagar su pasaje, a menudo sin comer para ahorrar dinero. Pero la determinación inquebrantable de Dieter lo impulsó hacia adelante. Cuando finalmente llegó a América, todo se sentía extraño. El idioma, la cultura, incluso la forma en que la gente caminaba. Pero en lugar de sentirse intimidado, Dieter se sintió vigorizado. Esta era la tierra de las oportunidades, un lugar donde los sueños podían alzar el vuelo, literalmente. No perdió tiempo y pronto se alistó en la Marina de los Estados Unidos, donde su aptitud mecánica y ética de trabajo implacable rápidamente lo distinguieron. Entrenando como piloto, Dengler finalmente estaba en su elemento. Por primera vez, no solo soñaba con surcar los cielos, lo estaba haciendo.
Sus instructores reconocieron algo especial en él, una capacidad para mantener la calma bajo presión, un agudo instinto para la navegación y una determinación inquebrantable. Dengler sobresalió, ganando sus alas y convirtiéndose en aviador naval. Para muchos, ya había logrado lo imposible. De los escombros de Alemania a las cabinas de la Marina de los EE. Dengler había convertido un sueño de la infancia en realidad. Pero los sueños pueden convertirse rápidamente en pesadillas. En 1966, apenas unos años después de comenzar su carrera, Dengler se ofreció como voluntario para una misión encubierta en el sudeste asiático durante la Guerra de Vietnam. Fue una decisión que pondría a prueba cada onza de su resistencia. En la mañana del 1 de febrero de 1966, el avión de combate del teniente Dieter Dengler rugió desde la cubierta del USS Ranger, cortando el aire húmedo sobre el mar de China Meridional. Su misión, una corrida de bombardeo clasificada sobre Laos, apuntando a líneas de suministro clave que apoyaban al ejército de Vietnam del Norte. Estas operaciones encubiertas eran críticas y peligrosas. Dengler se acercó a la misión con enfoque y precisión, rasgos que le habían ganado sus alas. Pero los cielos sobre Laos escondían un secreto mortal. La artillería antiaérea enemiga, oculta en la densa selva abajo, esperaba a su presa. Mientras Dengler descendía hacia su objetivo, un estruendoso crujido partió el aire. Su cabina se llenó de alarmas, el acre olor a humo y calor abrasador mientras las llamas se encendían. Su avión había sido alcanzado. Años de entrenamiento entraron en acción. Luchando por recuperar el control del avión en espiral, Dengler se eyectó momentos antes del impacto. La densa selva amortiguó su caída, pero no sin costo. Las ramas cortaron su piel mientras caía en la maleza. Desorientado pero vivo, se apresuró a liberarse del paracaídas y evaluar sus alrededores. La selva era opresiva, su silencio roto solo por el distante sonido de insectos. Los instintos de supervivencia tomaron el control. Recuperando su kit de supervivencia, Dengler comenzó a planear su siguiente movimiento. Sin embargo, la selva no era su único enemigo. En cuestión de horas, los gritos guturales de soldados resonaron a través de los árboles. Armado con una pistola y pura determinación, Dengler intentó evadir la captura, pero las probabilidades eran abrumadoras. Sus perseguidores se acercaron y fue sometido. Arrastrado a través de la selva, Dengler fue llevado a un campo de prisioneros improvisado. Allí se unió a otros 6 prisioneros, 2 estadounidenses, 3 tailandeses y un piloto de combate chino. La vista de sus compañeros cautivos era sombría: cuerpos demacrados, ojos hundidos y espíritus desgastados por la brutalidad implacable. Los guardias, inflexibles en su crueldad, esgrimían golpes y hambre como armas. Las comidas consistían en poco más que un puñado de arroz. El agua, rebosante de parásitos, no ofrecía ningún respiro. A pesar de estas condiciones, la mente de Dengler permaneció aguda. Mientras se adaptaba a la vida en el campo, comenzó a estudiar sus alrededores. Las rutinas de los guardias, los puntos débiles del campo y la dirección de un río cercano se convirtieron en piezas críticas de un rompecabezas que pretendía resolver. El escape no era solo una esperanza, era una necesidad. Pero el escape estaba lleno de peligros. La selva que rodeaba el campo era tan hostil como los guardias. Criaturas venenosas, enfermedades y el terreno denso e inexplorado amenazaban a cualquiera que se atreviera a aventurarse en ella. Sin embargo, la determinación de Dengler solo se profundizó. Observando la selva con la precisión de un piloto trazando los cielos, comenzó a trazar un camino hacia la libertad. A medida que las semanas se convertían en meses, el optimismo de Dengler se volvió contagioso. Animaba a los otros prisioneros,
recordándole su humanidad y la posibilidad de vida más allá del campo. Su determinación inquebrantable no era solo para él mismo, era para todos ellos. A altas horas de la noche, los planes de escape comenzaron a tomar forma. Cada detalle fue escrutado, cada riesgo calculado. Los prisioneros afilaron trozos de metal para convertirlos en herramientas rudimentarias, aflojando tablones de madera para crear posibles rutas de escape. Su determinación se endureció mientras el liderazgo de Dengler traía un destello de esperanza a la oscuridad sofocante del cautiverio. La supervivencia por sí sola no era suficiente para Dieter Dengler. La acción era el único camino hacia adelante. A través de la observación implacable, identificó las vulnerabilidades de los guardias, momentos de distracción, patrones de patrulla predecibles y brechas en sus recursos. Estas debilidades se convirtieron en la base para un audaz plan de escape. La determinación inquebrantable de Dengler reencendió una chispa en los otros prisioneros. Juntos, reunieron sus recursos limitados y comenzaron a prepararse. Trozos oxidados de metal fueron convertidos en herramientas improvisadas. Las vigas de madera fueron debilitadas para crear puntos de salida ocultos. Cada acción tenía que ser calculada y discreta. La sospecha de los guardias era una amenaza constante. El tiempo lo era todo. Dengler propuso esperar a la temporada de lluvias. Los aguaceros torrenciales ocultarían sus movimientos y harían el rastreo casi imposible. El grupo estuvo de acuerdo, a pesar de los riesgos adicionales, caminos inundados, terreno traicionero y la mayor probabilidad de enfermedad. Era una apuesta, pero valía la pena tomarla. Para asegurar el éxito planeado, a cada prisionero se le asignó un rol específico. Algunos crearían distracciones, mientras otros se enfocaban en asegurar suministros y herramientas. Dengler trabajó incansablemente para refinar cada aspecto de la fuga, convirtiendo sus escasos recursos en activos. Las herramientas fueron ocultadas a plena vista, disfrazadas entre objetos cotidianos para evitar la detección. A medida que se acercaba la temporada de lluvias, los prisioneros intensificaron sus preparativos. Ensayaron sus acciones, susurrando comandos y refinando su sincronización. Cada paso del escape fue practicado en sus mentes, cada gesto deliberado y preciso. El campo se convirtió en un campo de batalla de ingenio, con Dengler y sus camaradas determinados a superar a sus captores. La noche antes del escape planeado, el aire en la choza de bambú estaba denso con tensión. Dengler se dirigió al grupo, su voz firme, pero decidida. «Esta es nuestra única oportunidad», les recordó. «No sabemos qué hay por delante, pero no podemos permitirnos quedarnos aquí más tiempo». Los guardias permanecían ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de su propio campo. Mientras la lluvia golpeaba el techo de la choza, los prisioneros yacían despiertos, ensayando silenciosamente sus roles y preparándose para la incertidumbre de lo que estaba por venir. El día finalmente llegó. El 29 de junio de 1966 era una fecha grabada en sus mentes, un día que marcaría su libertad o su fin. La lluvia era implacable, golpeando los techos de hojalata del campamento y envolviendo la selva en un espeso velo de niebla. Era la cobertura perfecta. Dengler señaló a su equipo con un sutil asentimiento. No había espacio para errores. Los guardias, adormecidos por la monotonía de su rutina y el clima, no estaban preparados para lo que estaba a punto de desarrollarse. La primera fase del plan involucraba crear caos. Un prisionero derribó intencionalmente un cubo de agua, atrayendo la atención del guardia más cercano. Dengler aprovechó el momento, deslizándose silenciosamente para recuperar una hoja oculta fabricada con chatarra. En cuestión de momentos, el grupo entró en acción. Los guardias fueron tomados por sorpresa. Dengler y sus camaradas
Se movieron con rápida precisión, usando sus armas improvisadas para neutralizar las amenazas inmediatas. El alboroto atrajo a otros guardias a la refriega, pero los prisioneros tenían la ventaja de la sorpresa. El liderazgo de Dengler y sus instrucciones claras evitaron que el grupo cayera en pánico. Cuando el polvo se asentó, varios guardias yacían incapacitados y el camino hacia la selva estaba abierto. Corrieron. La densa selva los tragó por completo, su espesa vegetación proporcionando cobertura, pero también ralentizando su progreso. Cada paso era una batalla contra la naturaleza. El barro se pegaba a sus pies, las raíces los hacían tropezar, y la lluvia les picaba la piel. Los prisioneros se movían como uno solo, impulsados por un objetivo singular: poner la mayor distancia posible entre ellos y el campamento antes del amanecer. Sin embargo, la libertad trajo sus propios desafíos. La unidad que los había unido en cautiverio comenzó a vacilar bajo la tensión de la fuga. Surgieron desacuerdos sobre la dirección, el ritmo y la estrategia. Algunos prisioneros, debilitados por meses de desnutrición y enfermedad, luchaban por mantener el ritmo. Dengler hizo todo lo posible por animarlos, pero las grietas en su cohesión eran innegables. Para el tercer día, el grupo comenzó a fragmentarse. El agotamiento y el miedo cobraron su precio, y los temperamentos se encendieron. Algunos prisioneros optaron por separarse, creyendo que tendrían mejores posibilidades solos. Dengler y su compañero prisionero estadounidense, Duane Martin, permanecieron juntos, convencidos de que sus probabilidades eran mejores como equipo. La selva se convirtió en su campo de batalla. Enfrentaron lluvias torrenciales, serpientes venenosas y la constante amenaza de recaptura. La comida era escasa y sus reservas físicas se agotaban rápidamente. Por la noche, la selva cobraba vida con los sonidos de los depredadores, recordándoles que nunca estaban realmente seguros. A pesar de las dificultades, la determinación de Dengler nunca flaqueó. Siguió moviéndose, arrastrándose a sí mismo y a Martin a través de la espesa maleza, impulsado por la débil esperanza de encontrar la salvación. Cada paso se sentía como una eternidad, pero dar marcha atrás no era una opción. A medida que los días se convertían en semanas, la fuga comenzó a tomar una realidad sombría. La selva era tanto su prisión como lo había sido el campamento, y la supervivencia era una cuestión de pura fuerza de voluntad. Sin embargo, a través de todo esto, Dengler permaneció inquebrantable. Su negativa a rendirse se convirtió en la chispa que los mantuvo a ambos vivos, al menos por ahora. Para la segunda semana, Dengler y Martin se habían reducido a sombras de lo que fueron. Sus cuerpos, devastados por la inanición, se movían más por instinto que por fuerza. La interminable extensión de la selva se había convertido en un cruel laberinto. Cada paso adelante parecía llevarlos más profundo en su agarre. Entonces llegó el día que lo cambiaría todo. Los dos hombres tropezaron con un pequeño claro donde un río serpenteaba a través de la selva. Era una vista rara, un momento de serenidad en un mundo de caos. Hambrientos y desesperados, decidieron descansar brevemente, esperando pescar o buscar algo comestible. Pero en la selva, los momentos de respiro eran fugaces. Mientras se agachaban junto a la orilla del río, un sonido de crujido en los arbustos les heló la sangre. Ambos hombres se congelaron. No era un animal. Dengler instintivamente alcanzó el arma improvisada que había conservado desde la fuga. Pero antes de que pudieran reaccionar, un grupo de aldeanos emergió de la espesura. Los aldeanos, armados con machetes y rifles, los rodearon en un instante. La comunicación era imposible. Dengler intentó señalar que no significaban ningún daño, levantando sus manos en un gesto de rendición, pero los aldeanos no estaban interesados en negociaciones.
Habían estado en alerta máxima desde la fuga de los prisioneros y veían a Dengler y Martin como enemigos. En el caos que siguió, el peor temor de Dengler se hizo realidad. Uno de los aldeanos atacó a Martin, derribándolo en un repentino momento violento. Dengler solo pudo observar con horror cómo su amigo se desplomaba, sin vida, sobre el suelo del bosque. La muerte de Martin fue rápida, pero agonizante en su finalidad. Dengler estaba ahora verdaderamente solo. Sin tiempo para llorar, Dengler actuó por puro instinto. Se lanzó a la espesa maleza, usando el caos para escapar. Los aldeanos gritaron y dispararon a ciegas hacia la selva, pero el conocimiento del terreno de Dengler y su pura determinación lo mantuvieron un paso adelante. Corrió hasta que sus piernas cedieron, colapsando en el barro, mientras los sonidos de la persecución se desvanecían en la distancia. Por primera vez desde su captura, Dengler estaba completa y totalmente solo. La pérdida de Martin pesaba mucho sobre él, pero no había tiempo para procesar el dolor. La supervivencia exigía toda su atención. La selva no ofrecía consuelo, ni tiempo para llorar. Cada momento era una batalla para seguir moviéndose, para mantenerse vivo. La soledad era sofocante, pero también lo alimentaba. Con cada paso, Dengler hacía una promesa silenciosa a Martin. Sobreviviría, no solo por sí mismo, sino por el hombre que había compartido su viaje. Mientras Dengler viviera, el sacrificio de Martin no sería en vano. Dengler siguió adelante, su cuerpo debilitado, pero su espíritu inquebrantable. La selva parecía aún más amenazante ahora, sus sombras más profundas, sus amenazas más inmediatas. Pero a través de todo esto, Dengler se aferró a la débil esperanza de que en algún lugar más allá de los árboles, la salvación lo esperaba. Para entonces, Dieter Dengler no era más que un esqueleto andante. Su cuerpo, golpeado y hambriento, se tambaleaba al borde del colapso. Cada paso era una batalla contra la selva, pero su determinación de sobrevivir ardía más brillante que nunca. Con Martin desaparecido, estaba verdaderamente solo. Sin embargo, su voluntad de vivir permanecía inquebrantable. Después de días de vagar sin dirección, Dengler se encontró con un pequeño pueblo abandonado, anidado en lo profundo de la selva. Las chozas estaban deterioradas, cubiertas de enredaderas y musgo. Pero para Dengler representaban un rayo de esperanza. Dentro de una de las estructuras encontró un machete oxidado y trozos de tela. El machete se convirtió en su salvavidas, permitiéndole cortar a través de la espesa maleza y defenderse de los implacables peligros de la selva. Dengler también buscó comida en el pueblo, encontrando pequeñas frutas podridas y atrapando insectos para sustentarse. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlo en movimiento. Cada bocado le recordaba su frágil humanidad, y cada momento que pasaba en ese pueblo reforzaba una verdad. Tenía que encontrar una salida. El descubrimiento de un viejo paracaídas lo cambió todo. Aunque estaba desgarrado, despertó una idea. Una última apuesta por la supervivencia. Usando su entrenamiento de la marina, Dengler fabricó una señal SOS en un parche abierto de tierra cerca del pueblo, organizando el material del paracaídas en grandes letras toscas. Sabía que era una posibilidad remota, pero era todo lo que le quedaba. Si una aeronave estadounidense pasaba por encima, la señal podría ser visible. Para fortalecer sus posibilidades, Dengler construyó una fogata usando madera seca y escombros del pueblo. El humo serviría como faro, una llamada desesperada de rescate. Pasaron días sin señal de ayuda, y la condición de Dengler empeoró. Sin embargo, se negó a dejar que el fuego se apagara, alimentándolo con cada onza de energía que le quedaba. El 20 de julio de 1966, las oraciones de Dengler fueron respondidas.
Un avión de reconocimiento estadounidense voló sobre su cabeza, su débil rugido cortando a través del silencio opresivo de la selva. Reuniendo las últimas reservas de su fuerza, Dengler agitó sus brazos frenéticamente y arrojó maleza fresca al fuego, causando que una columna de humo espeso se elevara hacia el cielo. El avión dio la vuelta, y el corazón de Dengler se llenó de esperanza. Momentos después, el inconfundible sonido de un helicóptero de rescate resonó a través de los árboles. Mientras el helicóptero descendía, Dengler se tambaleó hacia el claro, agitando sus brazos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Los rescatadores apenas podían creer lo que veían: un hombre tan demacrado y golpeado pero vivo. La tripulación subió a Dengler al helicóptero, envolviéndolo en mantas y administrándole agua y comida. Por primera vez en más de 3 semanas, Dengler se sintió seguro. La pesadilla de la selva había terminado y estaba volviendo a casa. La supervivencia de Dieter Dengler fue nada menos que milagrosa. Pesando solo 93 libras y sufriendo de desnutrición severa, fue inmediatamente hospitalizado al regresar a los Estados Unidos. Los médicos quedaron asombrados por su resistencia, pero la prueba de Dengler había dejado cicatrices mucho más profundas que las visibles en su cuerpo. Su historia rápidamente capturó la atención nacional, no solo por su increíble detalle, sino por el espíritu indomable que representaba. La capacidad de Dengler para soportar lo insoportable se convirtió en un símbolo de la resistencia humana, inspirando a generaciones venideras. El regreso de Dieter Dengler al mundo fue recibido con admiración y curiosidad. Había soportado una pesadilla que pocos podían imaginar y emergió con una historia de valor sin igual. Sin embargo, el propio Dengler permaneció humilde. A menudo restaba importancia a su heroísmo, insistiendo en que su supervivencia no era el resultado de una fuerza extraordinaria, sino de una voluntad implacable de vivir. En los años siguientes a su rescate, Dengler se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban obstáculos aparentemente insuperables. Compartió sus experiencias con otros, hablando en eventos militares y civiles, enfatizando el poder del espíritu humano. Su historia no era solo sobre escapar del cautiverio, era sobre negarse a dejar que las circunstancias dictaran su destino. Y con eso hemos llegado al final de este extraordinario viaje. Si disfrutaste el video, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.